Buenos días tengan todos ustedes en esta hermosa mañana. Damos gracias a Dios que nos podemos reunir de nuevo para estudiar acerca de aspectos tan importantes acerca de la oración. Qué ministerio y qué función tan importante tenemos en la oración los creyentes. Y el tema de esta mañana es 4 razones por las que debes orar por tu pastor diariamente. Y en realidad en la Biblia encontramos muchas razones por las cuales debemos orar por nuestro pastor, por nuestros pastores todos los días. Y quiero yo empezar compartiéndoles el testimonio de un pastor ya retirado, que él cuenta que mientras él desarrollaba su ministerio, mientras él trabajaba en su ministerio durante muchos años, no había cosa que alentara más su corazón que a miembros de su iglesia le dijeran que estaban orando por él todos los días. Eso a él le animaba y le tranquilizaba. Le animaba saber que estaban los fieles, sus feligreses, estaban en la brecha por él espiritualmente. Y por otro lado, pues le tranquilizaba porque sabía que amaban, que de esta manera estaban demostrando su amor a su familia, a la iglesia, y que lo amaban a él lo suficientemente, a pesar pues de las debilidades que él tenía, porque todos tenemos fortalezas y debilidades. Tenemos que tener muy en claro, amados hermanos, que los pastores son hombres llamados por Dios. Entonces su trabajo, su ministerio, obedece a un llamado de Dios. Entonces es algo más que una profesión, es algo más que una vocación. Un llamado de Dios para servir a su rebaño, o sea, al rebaño de Dios. Y por lo tanto bendicen regularmente a las familias de la iglesia. Ellos continuamente están bendiciendo a los creyentes y a las familias de la iglesia. Entonces es algo muy grande, es algo muy importante, algo muy hermoso. Por lo tanto, lo menos que podemos hacer nosotros es comprometernos con nosotros mismos, comprometernos delante de Dios a estar orando por ellos todos los días. Entonces yo quiero compartirles 4 de las varias razones que encontramos en la Biblia por las cuales debemos orar todos los días por los pastores, por el pastor o por el pastor de la iglesia. En primer lugar, es que los pastores enfrentan un juicio más alto. Los pastores enfrentan un juicio más alto. Y esto lo podemos ver en diferentes aspectos. Hay que explicarlo un poco más. Por un lado, el ministerio de la palabra de Dios, es un llamado gratificante pero peligroso. Es decir, el pastor, el predicador, es un gran privilegio, es algo muy gratificante que predique la palabra de Dios, pero hay riesgos, hay peligros. ¿Y a qué me refiero con esto? Podemos entenderlo con la advertencia que nos da Santiago cuando dice: hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Dice Santiago capítulo 3, versículo 1. Entonces, quienes ejercen el ministerio de la palabra, quienes predican, serán juzgados con más severidad. Hay una responsabilidad más grande que cualquier otro creyente. Por otro lado, también el pastor es responsable de las almas del rebaño o de las personas, integralmente hablando, del rebaño. Es decir, el pastor en su momento, cuando llegue a la presencia de Dios, va a dar cuentas por el rebaño, que el grupo de personas, la congregación que fue puesta bajo su cuidado, o las congregaciones, si es que hubo más de una, que fueron puestas bajo su cuidado
de parte de Dios. Por otro lado también, pensando en esto de que los pastores enfrentan un juicio más alto, más severo, es que ellos también administran la gloria de Dios en la iglesia y ante la comunidad. Esto es algo también muy grande, muy maravillosa. Imagínense, administrar la gloria de Dios, es decir, la misma presencia de Dios ante la congregación y ante la comunidad en general, porque sabiendo que los pastores no nada más ministran a quienes son parte de su rebaño, sino también a mucha gente en la comunidad, familiares, amigos, vecinos, en diferentes circunstancias, ¿no? Por ejemplo, en la presentación de un niño o en un culto funeral, en un velorio, en todas estas en situaciones como estas, ¿no? Entonces, su carácter, el carácter del pastor, debe de ser excelente y su reputación intachable. Esa es la verdad. Un carácter excelente y una reputación intachable. Así que el reto es grande. Con esto queremos decir que Dios espera mucho de sus ministros. Y nosotros, por lo tanto, como creyentes, debemos ser mucho para ellos al estar intercediendo por ellos en oración. ¿Sí? Vamos entendiendo. Ahora, en segundo lugar, ¿por qué? ¿Cuál sería una segunda razón por la cual debemos orar diariamente por los pastores? Porque ellos enfrentan tentaciones más intensas. Ellos enfrentan tentaciones más intensas. Muy, muy importante este aspecto. Dice Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, lo siguiente: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Y este texto, pues, que conocemos muchos de nosotros, pues lo aplicamos en general a todos los creyentes y está bien. Pero debemos estar conscientes, debemos tener presente que no hay nadie a quien al diablo le guste más devorar que a un ministro cristiano. Es decir, la primera persona o principalmente el diablo va a querer hacer caer en pecado a el ministro, al ministro de la palabra de Dios o a el pastor. Especialmente a un ministro que antes era fiel, a su ministerio. Especialmente a un ministro, a un pastor que Dios usó en gran manera en tiempos pasados, en los primeros años o durante muchos años de su ministerio. Sabemos de varios casos de estos, que amaban o que aman al Señor con todo su corazón, pero que el diablo anduvo rondando alrededor de ellos, tentándoles y que en un momento dado cayeron en esa tentación, cayeron en pecado. Este es un gran tema dentro del pueblo cristiano y no me da gusto hablar de esto. En realidad es algo triste. Sabemos muchos de nosotros de casos de pastores, hombres usados por Dios de maneras muy grandes, muy maravillosas, que fueron de grande bendición para mucha gente, para de pueblo de Dios y también para personas inconversas que el diablo les ha hecho caer en pecado, que han sido devorados, ¿sí? Que han sido devorados por el diablo. Y dice Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 7, ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Entonces, otra vez, un texto que podemos aplicar y aplicamos normalmente a todos los creyentes, ¿verdad? Que corrían bien o que corríamos bien nuestra carrera de la vida cristiana, porque una manera en cómo se representa la vida cristiana es como una carrera,
¿sí? Que corrían bien, pero ¿quién les estorbó a los creyentes en Galacia, perdón, a los Gálatas, para que dejaran de obedecer a la verdad? Entonces, otra vez, esto también es para aplicarlo a los pastores, a los ministros. Muchos de ellos que corrían bien, pero que quien les estorbó, pues es el enemigo mismo utilizando otras personas, utilizando diferentes circunstancias para que entonces su carrera se vea obstaculizada, se vea obstruida y no continúen adelante en su ministerio. Qué tremendo, qué triste es esto. Y cuando logra hacer esto el diablo, devorar al ministro o hacerlo caer, no solo arruina la vida del pastor y su ministerio, sino que también destruye muchas de las veces a una familia, destruye a una iglesia y ensucia la gloria de Dios en esa comunidad. Qué tremendo, ensuciar la gloria de Dios, la presencia de Dios, el testimonio de Dios en esa comunidad, como precisamente ha sucedido en casos como estos. Así que por eso no podemos decirlo de otra manera. Tenemos que ser muy honestos, tenemos que ser muy claros en esta situación. No hay pecado como el pecado de un ministro. No hay pecado que haga más daño en el pueblo de Dios en general que el de un ministro, que el de un pastor. ¿Sí? Algunos podrán decir, no, pero todos los creyentes tenemos la responsabilidad de mantenernos sin pecado, de no caer en tentación. Es verdad, la palabra de Dios lo enseña y lo acabamos precisamente de mencionar. Pero cuando un pastor, un ministro cae en pecado sexual o de otro tipo, entonces el daño es mucho más grande que cuando es un creyente que no es ministro. No perdamos de vista esto. Entonces, por eso no hay nadie que Satanás desee derribar más que aquellos que están siendo usados por Dios fructíferamente, que están dando mucho fruto en su ministerio, que están logrando alcanzar a mucha gente para Cristo y están logrando que crezca el reino de Dios, están siendo de mucha bendición. El diablo siempre va a intentar hacerlos caer antes que cualquier otro creyente. En tercer lugar, una tercera razón por la cual debemos orar diariamente por los pastores es porque enfrentan presiones únicas. Enfrentan presiones únicas. Hay días en que los pastores llevan el peso del mundo. ¿Qué queremos decir con esto? Que llevan tantas cargas, son tantas sus preocupaciones relacionadas a su ministerio que es como si estuvieran cargando el mundo entero. Y por razones de confidencialidad, por razones de prudencia, todo lo que pueden hacer es soportarlo y únicamente llevar estas cargas delante de Dios. Qué bueno es y qué bueno sería que cada pastor pudiera encontrar en otro pastor, en otro ministro, que entienda todas las situaciones que vive, que tenga empatía para poderse compartir uno al otro o unos a los otros sus cargas. Pero definitivamente no lo puede hacer con los miembros de la congregación, a menos que en casos muy excepcionales. Entonces, imaginemos esta situación tan difícil para un pastor. ¿Y cuáles son ejemplos de estas presiones únicas que vive un pastor? Pues puede ser una crítica penetrante, es decir, una crítica muy fuerte, muy profunda que se le hace a su persona, a su ministerio, incluso a su predicación. Puede ser de diferentes maneras. O también puede ser por el pecado escandaloso de un miembro de su iglesia. Qué tremendo. Cuando un miembro de su iglesia, cuando una oveja de su rebaño comete o cae en un pecado escandaloso. También después de una sesión de consejería agotadora,
donde hay un desgaste no tan solo emocional, mental, sino físico y aún espiritual. Es tremendo, ¿no? Un día, otro ejemplo puede ser un día riguroso de preparación de un sermón o de sermones, o los desafíos operacionales de la congregación, es decir, tantas cosas que se tienen que tener presentes, tantas cosas, aspectos que se tienen que atender para que pueda funcionar, para que pueda operar la iglesia en todos los aspectos, en todos los ministerios. Todas estas cargas y más pueden acumularse para hacer que las tensiones del ministerio parezcan a veces casi insoportables. Meditemos en esto, amados hermanos, porque quienes no llegan y no llegarán algún día en su vida a ser pastores o a ser ministros de la palabra de esta manera, puede ser que no lo entiendan nunca, pero podamos nosotros estar conscientes de ello. Y en el peor de los casos, amados hermanos, cuando el pastor no puede soportar más, entonces ahí es donde su carrera ministerial, su ministerio se puede ver detenido, se puede ver truncado. En el mejor de los casos, dejan el ministerio por algunas semanas, algunos meses o algunos años y regresan, ya restaurados, ya recobrando fuerzas, pero en el peor de los casos ya no regresan a retomar su ministerio. Es lo que se conoce en inglés como el burnout, que se queman, se consumen, y es algo que nunca debiera suceder con un pastor. Así que ese es el tercer motivo, la tercera razón muy importante por la que debemos de orar por los pastores. Y en último lugar, pues los pastores, ¿qué creen? Esta última razón, este último motivo, me gusta mucho. Los pastores te bendecirán más. Los pastores te bendecirán más. Y esto puede ser un motivo, una razón un tanto egoísta. Es decir, bueno, yo voy a orar por el pastor o voy a orar por mi pastor o mis pastores, porque de esa manera ellos me van a bendecir más, así como más oro por ellos, más me bendicen. Puede parecer egoísta, pero aún viéndolo de esa manera, pues yo creo que el beneficio es mutuo, indudablemente, ¿no? Y hay el testimonio de un creyente que dice lo siguiente: a través de los años he notado que mientras más oro por mi pastor y especialmente por su ministerio de predicación, más me alimento del púlpito. Más me alimento del púlpito. ¿Qué significa esto? Que mientras más oraba y ese compromiso de orar diariamente por su pastor, entonces el momento que escuchaba la palabra de Dios de labios de su pastor, pues era más y más bendecido, era más y más edificado. ¿Por qué? Porque entonces ahí es donde podemos ver que pudo haber sido por dos razones, o por ambas, o por estas dos razones. Puede ser porque Dios estaba respondiendo a su oración por su pastor. En este caso, pues para que Dios lo usara en el mensaje, Dios lo usara en la predicación, Dios escuchando su oración, pero tal vez también pudo haber sido que su corazón estaba mejor preparado para recibir la palabra después de haber orado por su pastor. Entonces, yo creo en lo personal que eso es por ambas razones. Dios respondiendo a su oración, porque estuvo orando para que Dios lo usara, para que Dios lo ungiera y fuera de bendición en el mensaje, en la enseñanza. Pero por otro lado, eso al creyente que oraba de esa manera tan comprometida y tan intensa, pues iba mejor preparado en su mente, en su alma, en su espíritu, para recibir el mensaje y poder ser bendecido en grande manera. Sí, yo estoy pensando en un creyente de nuestra iglesia, ¿no? Que yo lo veo siempre de una manera muy especial.
Ahí lo veo tan dispuesto, tan abierto en su mente, en su corazón a recibir el mensaje de la palabra, que prácticamente cada vez que es predicado el mensaje, él es bendecido, él es edificado, él se goza en grande manera y nos lo menciona, ¿no? Entonces, la manera más segura, amados hermanos, para ser bendecido personalmente es orar más fervientemente por el predicador y por la predicación de la palabra de Dios. Más oración, más intercesión por el predicador y por el mensaje, más bendecidos vamos a ser. Entonces, pues quiero terminar con esto. Cualquier hombre puede tomar el título de pastor, y demasiados hombres lo han hecho, tomar el título de pastor. Pero solo los llamados de Dios pueden pastorear correctamente su rebaño. ¿Por qué? Otra vez, como lo decía en un principio, el pastorado es un llamado de Dios. Y cuando se hace caso a ese llamado, con fidelidad, con obediencia, con mucha fe, entonces ese pastor va a desarrollar, va a ejercer su ministerio correctamente, va a pastorear correctamente a su rebaño. Entonces, asegúrate de bendecirlo a él y a ti mismo. ¿Cómo? Orando por él diariamente. Además, ¿por qué no mostrar tu aprecio, tu cariño, tu amor por tu pastor, orando por él diariamente? Les dejo esta pregunta de reflexión y espero que este mensaje haya sido de bendición para sus vidas. Pues vamos a orar. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos, te damos muchas gracias por permitirnos tener este tiempo de reflexión, de meditación de tu palabra en relación a el orar por los pastores. Qué importante es que todos los creyentes nos comprometamos a estar orando por los pastores, porque su ministerio es, aunque de grandes satisfacciones, muy gratificante, pero también es un gran desafío. También hay muchos peligros que enfrentar. Es un reto muy grande el que enfrentan los pastores. Así que, Señor, yo te pido por cada creyente, por cada miembro de las iglesias tuyas, para que todos podamos comprometernos en este ministerio de intercesión por los pastores. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Oremos, hermanos. Gracias, Dios, por darnos este tiempo de servicio, de oración, en donde tú nos hablas y nosotros intercedemos por las necesidades de tu pueblo. Obra, Señor, conforme a tu santa voluntad. Cuida tu iglesia en estos tiempos difíciles. Confiamos nuestras vidas en ti, porque eres nuestro Padre bondadoso y misericordioso. Hermanos, que el amor de Dios, nuestro Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo
sea con cada uno de nosotros. Amén.